Polifacética donde las haya. Periodista, psicóloga, novelista, guionista. Una de las grandes de la literatura española. Sus libros se han traducido a más de 20 lenguas. Hoy tenemos el placer de entrevistar, entre amigos, a Rosa Montero. Bienvenida. Muchas gracias, Mari Carmen. Y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a esta tertulia. Gracias a vosotros, me parece una idea genial y vamos, me encanta. Si te parece, podríamos empezar por un poco ambientarnos. Si nos dices, creo que has nacido en Madrid. Efectivamente. En Cuatro Caminos. Eso es. Entonces, si nos hablaras un poquito de tu infancia, de tu familia, de tu adolescencia, así... Bueno, es una familia que resulta curiosa porque soy hija de un torero. Cuando voy por el mundo, ¿no?, que voy mucho, pues yo que sé, a ferias del libro internacionales y tal, y me preguntan y digo, soy hija de un torero, tengo que decir inmediatamente que no todos los españoles son hijos de toreros, claro, porque se creen, es como el tópico, ¿no? Y en realidad, como bien sabéis, es un mundo muy pequeño, muy pequeño. Yo no creo que haya más de 10.000 personas, ¿no?, que se muevan en torno, en total, ¿no?, dentro de la profesión de los toros. Mi padre fue, curiosamente, quien me enseñó el amor por los animales. Yo soy animalista y el ser humano es tan complejo y tan contradictorio que mi padre, que era torero, pues fue el que me enseñó el amor por los animales. Él amaba a los animales muchísimo, pese a ser torero. Yo detesto la llamada fiesta de los toros y espero que la superemos. No creo que dure más de 30 años. Entre los menores de ahora, de 25 años, solamente hay un 15% de partidarios, españoles menores de 25 años, partidarios de los toros y tal. Pero bueno, entonces, a los 5 años yo tengo un hermano nada más, que es mayor que yo, 5 años mayor que yo. Y bueno, yo a los 5 años me puse enferma de tuberculosis y entonces pues no podía ir al colegio, no fui al colegio de los 5 a los 9 años. Y nadie me vino a dar clases ni nada, o sea que estuve ahí como asilvestrada esos primeros años y lo que hacía era leer. Leía muchísimo y escribía. La mayor parte de los novelistas hemos empezado a escribir de niños y yo empecé a escribir, mis primeros cuentos los escribí con 5 años y eran de ratitas que hablaban, ¿no? Mi madre los guardó y los fechó, por eso sé que eran de aquella época y es muy habitual eso, ¿eh? La mayor parte de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Como te digo, la autora de Harry Potter, del libro este famosísimo de adolescentes, de niños, pues decía que su primer libro su primera novela la había escrito con 6 años y era de un conejito que hablaba. O sea que a todas nos da por escribir de roedores parlantes, no sé por qué, no sé si tendrá algo que ver esto. Y luego, pues en aquella época, ¿qué os voy a contar? Vosotros lo sabéis mucho mejor, era la década de los 50, yo nací en el 51. Y era todavía un mundo, parece mentira lo que ha avanzado España, ¿no? Increíblemente. Yo recuerdo, si queréis que os cuente, cuando toreaba mi padre en Madrid, subíamos, no teníamos agua caliente en casa, ¿no? Y entonces subía a bañarse y a cambiarse y vestirse de torero en casa de su madre, de mi abuela, que vivía ahí en Reina Victoria y nosotros vivíamos al final. Y entonces, pues me acuerdo, esto antes de mis 5 años, ¿no? Porque a los 5 ya me puse enferma y mi padre dejó los toros además. Entonces recuerdo subir por toda la calle Reina Victoria con el hato del traje de luces debajo del brazo, con mi padre, con mi madre. Llegábamos a casa de mi abuela y entonces era un gineceo, porque estaba mi abuela vestida de negro, como las ancianas de antes, ¿verdad? Toda vestida de negro. Una de mis tías, que era viuda, otra tía que era soltera, y en aquella época todavía había solteronas, era la tía Conchita, y luego mi madre y yo, mi hermano debía estar, pero no me acuerdo de él. Entonces, pues mi padre se metía en el cuarto de baño vestido de padre normal, y al cabo de, yo qué sé, media hora o 3/4 de hora, se abría la puerta, salía una bocanada de vapor, y salía mi padre vestido de superhéroe, todo lleno de brillantes, ¿no? Imaginaos la impresión para mí, ¿no? Y dentro de la leyenda familiar, pues cuentan que lo primero que me enseñaron a decir es suerte papá, porque los toreros, que son muy supersticiosos, como son todos los profesionales que trabajan con la muerte, ¿no?, pues las últimas palabras, la manera en que te tienes que despedir de un torero cuando va a torear es decirle suerte maestro.
tienes que decirle eso porque son muy supersticiosos, no puedes decirle otra cosa, adiós, ni hasta luego, no, suerte maestro. Entonces a mí, en vez de enseñarme a decir agua o aupa o lo que sea, las primeras palabras que me enseñaron fue suerte papá, ¿no? Y entonces yo me recuerdo a mí misma que íbamos todo ese gineceo, todas hasta la puerta. Mi padre se iba con el capote, entonces los toreros, venía el coche de los toreros, que era un Citroën de estos negros enormes, recogiéndolos, se iba a torear y entonces nos poníamos a rezar el rosario. Toda la tarde, dale que te pego, rezando el rosario, ¿no? Y además era como antiquísimo, todo parecía del siglo XIX, no del siglo XX, porque además de rezar el rosario toda la tarde, había unas capillas, ¿os acordáis que se llevaban unas capillas? Sí, que se llevaban de casa en casa. Estas que estaban hechas en una madera horrible, barata, medio imitando como capillas neogóticas de estas así, tal, con un santo de escayola dentro o con la Virgen, ¿no? Y recuerdo que las más modernas de la época tenían luz eléctrica dentro de la capilla, pero la historia, aunque tuvieran luz, la historia era poner lamparillas, las lamparillas de aceite, ¿os acordáis? Entonces se ponía la capilla, claro, mi abuela cuando mi padre toreaba, pues contrataba la capilla, el santero ese que iba, entonces se ponía la capilla y un montón de lamparillas ahí ardiendo, y claro, en la penumbra, porque por otro lado en Madrid antes, en ese Madrid calcinado de los veranos y sin aire acondicionado, todas las ventanas, las persianas estaban bajadas. Entonces era una habitación así como en penumbra, con las lamparillas agitando, ¿no? Y ahí, dale que te pego con el rosario. Y cuando ya se terminaba la tarde, mi abuela decía, bueno, ya ha debido de pasar. Entonces venía el momento altamente tecnológico de la tarde y era que se encendía una radio de baquelita. ¿Os acordáis de las radios de baquelita? Pues era una radio de baquelita así, que era la más moderna de la época, era de color rosa y vainilla como un helado, así. Y entonces, que la había traído mi padre cuando iba a torear por Francia y tal. Y entonces, en ese momento de tecnología punta, se encendía la radio, empezaba a hacer la radio. ¿Os acordáis de los ruidos que hacían las radios antes? Las nuevas generaciones ya no han escuchado jamás ese ruido, el de buscar, ¿no?, el dial. Y entonces ya se oía el parte de la corrida, si no había pasado nada, venía la parte que más me gustaba, y era que se rezaba algo como pequeño, corto, en acción de gracias. Entonces ya como había caído el sol, se levantaba la persiana, entraba la luz a raudales, era un primer piso, así que era un mirador perfecto. Entonces yo me permitían ponerme en el alféizar de la ventana, con las piernas colgando a través de los hierros, y me ponía ahí a esperar la llegada del coche. Nuevamente el Citroën negro grande de los toreros. Venía el Citroën negro grande de los toreros, se paraba, y ahí se bajaba mi padre con el capote. Y lo más impresionante, que era tremendo, claro, es que traía todos los cañones rizados de la camisa, las camisas de los toreros están todas encañonadas y rizadas y tal, y los traía todos tiesos, con la sangre negra, seca del pobre toro, ¿no? Sí, sí. O sea que, imaginaos. Bueno, pues después solamente lo que ha cambiado España, ¿no? 14 años más tarde de eso, yo era hippie, iba con la cara pintada de flores, descalza por la calle, compraba la píldora en las trastiendas de la farmacia. Parece mentira, un primer recuerdo era como del siglo XIX, y en 14 años ya el mundo era completamente otra cosa. Y luego hemos seguido una evolución grandísima, ¿no? Muy rápido. Sí, la evolución que ha hecho España en nada, en 50 años, hemos pasado casi del siglo XVIII a finales del XX, vamos, sí, sí. Oye, con esto que nos estás contando de tu enfermedad, porque, por ejemplo, Frida Kahlo le influyó mucho el tiempo que estuvo tan enferma para su obra. Sin duda. Decir. ¿Tú realmente también crees que esa época de tu vida tuvo alguna influencia en ti o que realmente la superaste bien? No, mira, María Carmen, es una gran pregunta. Y realmente todo lo que eres te influye, porque la novela es todo lo que tú eres, ¿no? Todas tus lecturas, todos tus miedos, tus cicatrices, efectivamente tus enfermedades, el hecho de ser alta o baja, tener buena salud o no tenerla, hablar idiomas o no hablarlos, todo conforma tu mirada al mundo. Entonces, haber estado 4 años enferma también, pero no me parece que sea determinante como en el caso de Frida Kahlo, que evidentemente, porque a Frida Kahlo es que le destrozó la vida, quiero decir, cuando tuvo el accidente, como sabéis, ¿no?, pintora mexicana, que tuvo el accidente, un accidente de tranvía, no sé si tenía 19 años o algo así, muy pocos, y un hierro la atravesó, pues entonces ya se quedó
prácticamente incapacitada, le hicieron 20 operaciones, o sea, realmente vivió en torno a su cuerpo herido a partir de entonces. Yo no. Aparte de que la tuberculosis es una enfermedad que no duele nada. Bueno, solamente al principio dolía, lo que dolía eran las 3 inyecciones que me ponían al día, que eran durante no sé cuánto, y era el calcio que dolía, yo eso lo recuerdo todavía. Pero fuera de eso, estaba tan tranquila y tan normal, ¿no? Simplemente reposando y leyendo, ¿no? Y conozco a otras personas de aquella época que pasaron por una etapa exactamente igual, como de 4 años o así, de estar enfermos de pequeños y que luego se hicieron directoras de banco, por ejemplo, o yo qué sé, ¿no? O agentes de seguros. Quiero decir que no creo que sea determinante, ¿no? No creo que sea determinante. Que no te influya. Mira, en otro momento vino también a vernos Fernández Marlaska. Fernando, es íntimo amigo mío. Eso. Somos muy, muy amigos, sí. Claro. Y hermanito. Bueno, pues creo que tenéis un grupo de más que de vez en cuando os reunís. Sí. No sé si él con todas sus ocupaciones ahora podrá seguir asistiendo. Seguimos viéndonos. Sí. Bueno, el pobre está claro de cabeza, pero es el grupo Salamandra. El Salamandra, sí, efectivamente. Y entonces, bueno, pues qué bonito, ¿no? Que seguir un grupo de estos, pero bueno, te querían preguntar una cosa en relación a Fernández Marlaska. Él escribió un libro que se llama Ni pena ni miedo. Y creo que te lo dedicó también, o sea que... Bueno, es que ni pena ni miedo, ya si nos ponemos... Aquí pone ni pena ni miedo, si lo ves aquí detrás. Ni pena ni miedo. Vamos a ver, ni pena ni miedo es un verso de un poeta chileno que se llama Raúl Zurita. Entonces, este hombre que ahora debe tener 72 años o algo así, o 73... Bueno, pues este hombre, durante la época de Pinochet, pues fue detenido, que era joven, ¿no? De la dictadura chilena, fue detenido, fue torturado y tal. Y él cuenta, yo le he leído y tal, que mientras le torturaban y tal, pensaba, para evadirse, pues escribiré, él era poeta ya, escribiré versos en las montañas, escribiré versos en las nubes y tal y cual. Entonces, en los años 90 pasaron muchos años, por ejemplo, salió Pinochet del poder y tal. Y en los años 90, en el norte de Chile, hay un desierto que se llama el desierto de Atacama, que es el desierto más árido de todo el planeta. Es el lugar de toda la Tierra en donde llueve menos, ¿no? Y es un desierto alucinante. No es como el desierto del Sáhara que veis con las dunas y tal, es un desierto de piedra. Pero un desierto de piedra que además es zona minera muy rica, de manera que es un sitio que tiene todos los colores del mundo, porque los minerales le ponen unos colores increíbles, ¿no? Entonces tú vas por ese desierto y hay partes que son verdes, rosas, moradas, lilas, amarillas, naranjas, rojas. Bueno, es una maravilla de sitio raro, pero maravilloso. Y en este desierto este hombre, con una excavadora, excavó este verso, ni pena ni miedo, lo excavó en mitad del desierto de Atacama. Las letras miden, cada letra de alta mide 400 metros y la frase ni pena ni miedo mide desde una punta a la otra 3 kilómetros 150 metros. Sola se puede ver si te subes a una montañeta. Se ve, por cierto, se lo puedes enseñar, está en Google Earth, así que ahí se puede ver, lo buscáis, en Google Earth se ve desde arriba, fotografiado desde un satélite. Entonces yo estuve en Chile y estuve en el desierto de Atacama, ahora 4 o 5 años, y anduve por encima de esas letras enormes, ciclópeas, ¿no? Porque claro, te metes en el hoyo, sales y tal. Y me pareció tan bonito, me pareció un lema maravilloso, porque además me pareció un lema estupendo para todos nosotros, ¿no? Es decir, un lema estupendo para irse haciendo mayor, porque cuanto mayor eres, más pena tienes por lo perdido y más miedo por lo que vendrá, ¿no? Y hay que vivir sin pena y sin miedo. No es que yo lo consiga, pero uno se pone de lema no lo que eres, sino lo que quieres ser, ¿no? Entonces volví de ese viaje y me tatué esto. Y además escribí un artículo contando un poco la historia en El País y tal. Y bueno, entonces Fernando, que ya como digo que somos muy amigos y tal, pues estaba pensando en escribir el libro, estaba empezando a escribir el libro y bueno, y le encantó la historia, le encantó la frase, le pareció muy apropiada y la puso de título, y entonces contó en el libro que el título se debe a mí. Por cierto, que antes de hacer eso también se tatuaron, él y su marido, que se llama Gorka, y que es un tío divino, se tatuaron ni pena ni miedo aquí, una pulsera de tatuaje que tienen los dos que pone ni pena ni miedo.
Y en relación a eso, a ti en la vida cotidiana, ¿qué es lo que te produce más pena y qué es lo que te produce más miedo? Bueno, el miedo... Qué pregunta, ¿eh? Sí, no, es una grandísima pregunta, es una grandísima pregunta. Pena, pues el horror de la vida, el dolor de la gente, o sea, ahora mismo lees, ¿no? En todo. Es que en el mundo hay muchísimo dolor y muchísimo horror innecesario. Ahora, un poco antes de venir aquí estaba viendo, no, un poco antes de venir aquí, no, en el taxi mismo estaba viendo un Twitter de una noticia que venía en El País de todos los emigrantes retenidos por Trump que no tienen cómo lavar, no les dan agua para lavar a los niños, llevan 15 días que no pueden ni bañar ni lavar a los niños, no tienen, les dicen que beban si quieren del retrete y tal. Dices, pero ¿por qué? Qué dolor, ¿no? Me da una pena espantosa que vivamos en mundos así. Me da miedo también eso, me da miedo la crueldad, me da miedo. Sí, la crueldad es lo que más. Me da miedo, luego personalmente, me da miedo el sufrimiento, claro, el sufrimiento físico y el sufrimiento de que se te muera la gente que quieres, por ejemplo, me parece un horror que les vaya mal. Pues lo normal, quiero decir, lo que a todo el mundo, ¿no? Directamente lo que a todo el mundo. Sí. Oye, José Luis San Pedro, por lo visto llevaba, según me han comentado, llevaba en su bolsillo un blog de estos pequeñitos, porque cuando él iba por la calle o estaba en un sitio que no era adecuado para ponerse a trabajar, escribía lo que veía, lo que la inspiración le daba, y eso le valía para luego. Decía que era como su ordenador, ¿no? Sí. Su ordenador ¿Tú tienes algún truco para cuando la inspiración te... No, la verdad es que eso es un gran truco, y cuando yo doy clases de escritura creativa, que doy clases a veces, siempre, de hecho, cuando he ido a dar seminarios y clases y por ahí, siempre lo primero que hago el día 1 de clase es regalarles un cuadernito a todos los alumnos, ¿no? Yo toda la vida, mi método de escritura consiste en eso, en pasarme primero, pues yo que sé, un año, año y medio tomando notas de la novela, desarrollándolas a mano en cuadernos. Me encanta escribir con tinta en papeles satinados, lisos, que no estén rayados. Tengo verdadera pasión por los cuadernos y tal, y tengo un montón de cuadernos preciosos. Pluma, solo con pluma. No, tengo un montón de plumas estupendas también, pero normalmente cuando voy, no tengo el bolso aquí, no las saco de casa porque ya he perdido varias maravillosas. Entonces utilizo unas plumas que os recomiendo, que son, bueno, esto es como un anuncio, pero en fin, es que la verdad es que están muy bien de usar y tirar, no voy a decir el nombre, son de usar y tirar, valen como €1 y pico. Y son fantásticas, vuelan sobre la página, son muy buenas. Entonces son las que saco de casa y las que llevo, siempre llevo un puñado de plumas de ese tipo, ¿no? Pues sí, pero como esto se va a poner luego, no quiero hacer publicidad. Pero entonces siempre, yo toda la vida he llevado cuadernos para tomar notas siempre. Lo que pasa es que últimamente debo confesar con vergüenza y horror que, bueno, que ya no llevo, entre otras cosas, porque pesan los cuadernos y tengo 4 tornillos en la espalda y no debo llevar peso. Entonces ahora utilizo el móvil para tomar notas cuando estoy fuera de casa, pero en casa y eso sigo usando los cuadernos y las plumas. Sí. Bueno, creo que has hecho a lo largo de tu carrera más de 2000 entrevistas. Sí, calculé que... personas maravillosas. Bueno, pues yo, por ejemplo, Indira Gandhi, bueno, sí. Políticos, personas de todas las... Sí, que se te oye poco, dice. Ah, perdonad, pues ahora chillo. Un poquito más, sí, solo un poquito más. No, la estoy preguntando, que sé que ha hecho más de 2000 entrevistas y a personas muy importantes. Entonces ya sé que posiblemente todos te han dejado una huella, pero ¿tienes alguna especial que realmente te impactara de tal manera que sea la entrevista de tu vida? No tengo la entrevista de mi vida, y además fíjate que normalmente se te olvidan, ¿sabes? Porque si no... Que con 2000... Claro, porque si no tienes... A mí no se me olvidará la tuya. No, muchas gracias. Ni a mí la que me estás haciendo, cariño, eso te lo aseguro. Pero quiero decir que, claro, si no tienes sitio en la cabeza para poder seguir preparando la otra, porque cada entrevista además te la preparas, me las preparaba, claro, estas entrevistas como de personalidad, pues te estudiabas muchísimos datos, leías libros y tal, y cuando terminabas un poco como que limpiabas la cabeza para poder seguir, ¿no? Porque 2000 si no es muchísimo y tal.
Y luego no todo el mundo era maravilloso, había entrevistado a verdaderos monstruos también, interesantes. A veces entrevistar a un monstruo es muy interesante y es una entrevista ahí complicada de hacer y tal. Pero bueno, me gustó mucho, por ejemplo, entrevistar a Paul McCartney de los Beatles, ¿os acordáis? De los Beatles y de Paul McCartney, que yo cuando tenía 12 años y salieron los Beatles, pues yo estaba enamoradísima de Paul McCartney, que era el que tenía carita así como de niño pequeño, ¿no? El furor de las niñas, claro. Entonces yo estaba enamoradísima de él y luego le entrevisté pues cuando él debía tener como cerca de 50 años, que es mayor que yo, me llevará 12 años o así por lo menos, y estaba todavía casado con su mujer, ¿os acordáis? Y Linda Eastman. Sí. Entonces fue en su granja en Sussex, en Londres, y fue un día maravilloso porque solamente estaba un equipo de una periodista americana de un programa norteamericano muy importante y nosotros, el fotógrafo del País y yo. Y ellos estaban en esa granja de Sussex, este tío tenía hecho un estudio de grabación y estaban grabando uno de sus discos que hizo en solitario, Flowers in the Dirt, me acuerdo. Y estuvimos todo el día oyéndole grabar, estuvimos todo el día allí. Y venía Linda y nos traía sándwiches y nos traía... Bueno, y entonces luego ya cuando por fin hablé con él, que hablé como, pues yo qué sé, estuvimos hablando un par de horas largas y tal. Me pareció un tío maravilloso. Por entonces ya este hombre más que estaba hecho un asco físicamente, ¿no? Aunque todavía era joven, ¿no? No había cumplido los 50, pero es que más que envejecer, no sé si os acordáis de él, es como si se hubiera derretido, ¿no? Porque como se le hizo la cara blanda así como para abajo, ¿no? Y tal. Pero era maravilloso, era un encanto. Me pareció verdaderamente un tío que, habiendo sido tan famoso, tan joven, en una época que se metieron todo tipo de drogas, que se podían haber convertido en unos estúpidos, porque esa fama tremenda con 20 años, viniendo de una clase obrera que venía, pues a muchos les salta la cabeza. Pues este tío seguía estando tan vivo, siendo tan persona, un tío tan encantador. Me encantó, la verdad es que me gustó muchísimo. ¿Sabéis lo que había hecho cuando se separaron los Beatles? Que claro, estaban todos, pues ya digo, estaban súper drogados, estaban súper desesperados. Este hombre acababa de encontrarse con Linda Eastman, con esta mujer, y los dos eran hipermillonarios, ¿no? Ella también venía de unos abogados y él era hipermillonario y lo sigue siendo. Bueno, pues entonces agarró para tocar, porque para no volverse loco y para tocar realidad, agarró a Linda Eastman y se fueron a vivir a una pequeña granja en Escocia. Una pequeña granja que solo tenía 2 habitaciones y que no tenía luz. Y vivieron ahí 6 años. Y empezaron a tener hijos y tuvieron como 4 o algo así. Ellos vivían dormían en una de las habitaciones y los 4 niños en la otra, ¿no? Y eso era para vivir en lo real. Y cuando ya aterrizaron de todo el pelota, ya volvieron otra vez a una granja maravillosa, claro, no es que quisieran... Pero me pareció como muy sabio hacer eso, ¿no? Muy sabio hacer eso para poder otra vez colocar la vida, ¿no? Sí que me gustó mucho. Yo no sé si atreverme a hacerte una pregunta. Dale, claro que sí. Venga, Mari La Carmen, pregunta es... lo estás haciendo genial. ¿Nos podrías dar así como una idea? Ya sé que para nosotros no nos va a valer porque no somos profesionales, pero ¿qué es lo más importante para preparar bien una entrevista? ¿Qué crees que es lo que... Como un consejo para nosotros, ¿qué crees que hay algo que es fundamental, que pues sin mira, eso no puede existir? Algo que lo estás haciendo, tú perfectamente. Sí, tener verdadera curiosidad por la respuesta. Es decir, tú no deberías nunca preguntar una pregunta cuya respuesta no te interesa saber. Y a ti se te nota, o sea, esa verdadera, genuina curiosidad, interés por saber del otro, ¿no? Y entonces eso, con eso basta, o sea, realmente, con eso basta de verdad, al fondo. Hay que prepararse, que lo habéis hecho, obviamente, lo has hecho, lo estás haciendo de maravilla, vamos, te deberían contratar para la tele, te lo digo en serio. No, pero muchísimo mejor, lo digo completamente en serio, Mari Carmen, muchísimo mejor que muchos presentadores, mucho mejor que muchos presentadores de televisión, sin duda, te lo aseguro. Muchas gracias. No, en serio, te lo digo. ¿Tú qué hacías profesionalmente? Pues nada parecido a esto, era trabajadora social. Ah, pero qué maravilla, pero una trabajadora social escucha mucho, pregunta mucho y escucha mucho también. Sí. Y tiene mucho interés por el otro también. Eso sí. O sea, que eso se te nota, sí. Eso sí. Mira, en tu novela, La carne, bueno, pues en Soledad, que es la protagonista,
siente mucho el peso de los años. Sí. Cuesta mucho, ¿no? Vamos a descubrir esto. Y en una segunda parte, ella necesita dar celos a una persona. Sí, Y entonces, pues a un ella ex. pues, contrata a un gigolo. Un gigoló, sí, sí. Exactamente. Entonces eran dos preguntas. Primero, ¿tú crees que el paso del tiempo nos pesa tanto para que nos cueste tanto aceptarlo? Eso por una parte, Ajá. que es Sí. una cosa, ¿no? Y la otra es, ¿tú cómo diferenciarías la prostitución femenina y la prostitución masculina? Ajá. Bueno, la primera. Yo es que casi todos los escritores escribimos siempre sobre las mismas cosas. O sea, normalmente tú escribes sobre tus obsesiones y cada escritor tiene sus obsesiones propias y escribe para poder poner un poco de luz en eso, no para enseñar nada. Escribes para poder volver a profundizar sobre eso. Entonces, yo soy una escritora muy, muy, muy existencialista. Es decir, que el primer tema de mis libros y de mis novelas es la muerte, el sentido de la vida, si es que hay, indagar si tiene el sentido de la vida, el paso del tiempo y lo que el tiempo nos hace y nos deshace. Porque vivir es irse deshaciendo en el tiempo, de alguna manera, ¿no? Entonces, a mí me interesa muchísimo, y hablo en la carne de Soledad, que es la protagonista, ¿no? Y de su angustia ante el paso del tiempo, pero no porque Soledad en ese cumple al principio de la novela 60 años, o sea, no es un problema de que ella tenga 60 años y por eso le angustia el paso del tiempo. A mí me angustia el paso del tiempo desde siempre. Uno empieza a envejecer desde la cuna. Desde la cuna. Y lo que el tiempo te hace, lo que el tiempo te muerde, te duele, si estás consciente de eso desde pequeña. Yo me recuerdo con 10 años diciendo, mira Rosita, qué tarde tan bonita, 10 años, perfectamente. Mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala, porque enseguida pasará el tiempo y será de noche y estarás durmiendo en tu cama, enseguida pasará el tiempo y será mañana, estarás en el colegio, que un horror, enseguida pasará el tiempo y te habrás hecho mayor, que peor, enseguida pasará más tiempo y se habrán muerto tus padres y enseguida pasará más tiempo y te habrás muerto tú. Y yo esto me lo decía con 10 años. Sí, pero no os creáis que eso, no me miréis con horror, porque os repito lo que he dicho. Mira Rosita, qué tarde tan bonita, disfrútala. Cuando eres muy consciente del paso del tiempo, eres muy consciente de la vida y de que estás vivo. Y entonces también disfrutas mucho más. No creas, hay un montón de gente, la mayor parte de la gente vive la vida como si fueran inmortales, ¿no? Los humanos, salvo un puñado de neuróticos como Woody Allen y como yo, que estamos obsesionados por el paso del tiempo y que siempre hemos sentido el tiempo como silbar en las orejas. Yo tengo la teoría de que los novelistas, entre otras cosas, somos gente más obsesionada por el paso del tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, hay a una serie de personas a las que nos obsesiona mucho el paso del tiempo, pero no es problema de Soledad con los 60 años. Te digo, todas mis novelas son así. El paso del tiempo. Son así. La obsesión, porque el tiempo efectivamente nos va dando mordiscos, ¿no? El tiempo es un jardinero loco. El ser humano está lleno de deseos y de ganas de vivir y de tal. Y luego el tiempo nos va cortando posibilidades, porque en cada cosa que haces decides algo y por lo tanto hay un montón de cosas que ya no puedes hacer, ¿no? Entonces, pues es así, eso es como muy desesperante y por otro lado es la vida y hay que aprender qué es la vida y hay que aprender a vivir el presente. El presente es lo único que existe, ni pena ni miedo, ni pena para atrás ni miedo para adelante. El presente es lo único que existe y hay que disfrutarlo. Oye, pues es que eso que estás hablando es de lo que tú también hablas en tu libro, La ridícula idea de no volver a ver. Sí, exacto, hablo en todos de Te eso. hablas en todo. Hablo en la ridícula idea de cómo conseguir la serenidad, cómo conseguir la ligereza, cómo vivir la vida con plenitud y con serenidad el momento. Solo hoy vivamos esto que estamos viviendo de la manera más serena, de la manera más plena y más feliz posible. Pero había una segunda pregunta antes que la hemos dejado sin contestar y que se me ha olvidado. Ah, sí, efectivamente. ¿Cómo diferenciabas tú la prostitución entre la prostitución femenina y la prostitución masculina? Bueno, y otra cosa, que si tú crees que era algo que debía legalizarse. Qué preguntas tan interesantes. Bueno, la primera, prostitución femenina tradicional y tal y cual. La prostitución masculina más tradicional es la prostitución de chaperos, es decir, prostitución masculina para hombres, y se diferencia muy poco. Una y otra yo creo que se diferencian poco.
hay más abuso de mafias de trata de blancas con las mujeres, pero con chavales también puede suceder. Hay menos trata, pero también están indefensos, ¿no? Pueden estar indefensos. Yo pertenezco, bueno, que ahora ya está desapareciendo, ¿no? Pero ha habido durante muchos años una asociación feminista de prostitutas que se llama Etaira, y yo soy socia. Estoy absolutamente a favor de la legalización de la prostitución porque las protege. No es que sea una maravilla, no es que me parezca que la prostitución es una maravilla, me parece que es una realidad y que para luchar contra la trata hay que legalizar a las prostitutas, hay que darles poder para poder defenderse, para poder tener ellas el trato directo con el cliente y no tener que pasar a través de las mafias que son salvajes y que son terribles. Por otro lado, las mafias de la trata de prostitución hay que perseguirla con más ahínco de lo que se hace. Es increíble que pasemos por los sitios estos, los puticlubs en coche, ¿no? Que están en las afueras de todo, aquí en Madrid y tal, tienen rejas, será por algo. Será por algo. ¿Cómo es posible que eso, cómo es posible para que no se escapen? Efectivamente, ¿cómo es posible que no se persigan las mafias? Luego sí, mucho perseguir la prostitución da poder a las chicas, legalízalas, dales sí, la seguridad social y de todo, y poder y una manera de realizar su negocio sin que tengan que depender de las mafias, y entonces se conseguirá perseguir a las mafias mucho más. Tú en el año 80 o algo así estabas trabajando en Pueblo, eras su directora también. En el país, en el año 80. Perdón, en el país. En el año 80-81 fui redactora jefa del Supremo. Como has trabajado en tantos periódicos, en tantos sitios, ya me he equivocado con la chuleta. No pasa nada en el país ese. Bueno, no, te quería preguntar, la diferencia que tú ves ahora entre el periodismo de aquella época y el periodismo actual. Sí, bueno, que hay bastante diferencia. Hay mucha diferencia, claro, porque hay una crisis económica muy grande del modelo de periodismo. No del periodismo en sí, el periodismo sigue siendo igual de necesario, pero lo que pasa es que desde que han salido las nuevas tecnologías y han salido entonces los periódicos que se pueden leer en pantalla, pues la gente no paga ya los periódicos se hacen su propia competencia, porque claro, tienen la versión en pantalla y no se cobra. No, al principio se creían que esa versión en pantalla iba a poder pagarse con la publicidad, pero ha demostrado el tiempo que no, con lo cual, la cuestión, para hacer el cuento corto, en todo el mundo hay una crisis económica del modelo de mercado, de cómo se venden los periódicos. Ya no se venden, se han cerrado montones de periódicos del papel y en algún momento de un futuro cercano no habrá más periódicos de papel. A lo mejor solamente los domingos, ediciones de los domingos, pero en general no va a haber. Entonces, en España, por ejemplo, para que os hagáis una idea de la dimensión de la crisis, en esta última crisis económica que hemos pasado, el sector de los medios de comunicación ha sido el segundo sector más afectado por la crisis después del ladrillo. El primero ha sido el ladrillo, donde ha habido más despedidas y más gente en desempleo y tal. Y el segundo ha sido el de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se ha despedido a muchísima gente, se están haciendo los periódicos y las revistas con un tercio de la gente que se hacían antes. No solo eso, se está despidiendo a los periodistas más mayores y más veteranos porque cuestan mucho, y se está contratando a chavales recién salidos de la escuela por sueldos de miseria, de esclavitud. Y así no se puede hacer buenos periódicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la calidad ha bajado mucho, están pegando palos de ciego los directores, no los directores, sino ya las empresas, ¿no? Pues, por ejemplo, creen que para conseguir más lectores pues hay que recurrir al sensacionalismo y cosas así. Entonces, hay un momento así de crisis, digamos, ¿no? Pero yo... Sí, bueno, yo leo en todo, yo leo en el periódico y luego el periódico es agradable hasta cierto punto, porque te mancha las manos muchísimo. En tablet también se lee bien, el periódico, pero bueno. Pero en cualquier caso los medios de comunicación son muy importantes para la supervivencia de una sociedad democrática, así que yo creo que se llegará, de alguna manera, se arreglará la situación de aquí a poco. Estamos todavía atravesando el desierto.
Claro, y además que todo este tema de redes sociales, también ha influido muchísimo en la literatura y en los libros. La gente ha dejado de leer, la gente ya no es como antiguamente, que todo el mundo teníamos nuestro libro de cabecera, bueno, Mari Carmen, más o menos. Espérate, bueno, tú seguro, porque se ve que tú eres una tía muy culta y muy leída, pero la mayoría no. Cuando dicen, tienes en parte razón y en parte creo que no. Cuando la gente te dice, ahora la gente no lee nada porque están... No es verdad, la lectura siempre ha sido minoritaria, siempre ha sido minoritaria. En 1900, incluso la lectura literalmente. En el año 1900 había un 65% de analfabetos en Europa, esto empezando por ahí. Y después, ya cuando se han alfabetizado, pues la gente, insisto, la gente que leía siempre ha sido minoritaria. Yo iba al Instituto Beatriz Galindo, éramos 90 y tantas niñas por clase, eran clases de 90 y tantas niñas, y yo prácticamente era la única que leía. Ahora todos leen, los niños leen, ¿no? Entonces, se ha visto que el índice de lectura ha ido subiendo sin parar en todo el mundo de manera general, salvo catástrofes de guerras y tal. Desde luego en España ha subido enormemente, ¿no? Dicen con gran escándalo, el 38% de los españoles, las últimas encuestas, dicen no leer, confiesan no leer nada, el 38%, pero el 62% lee. Eso es un porcentaje altísimo comparado con hace 30 años o con 40 años, ¿no? Entonces, ha habido una subida, no solo en España, como digo, en todo el mundo, una subida constante del número de lectores. Hasta, y aquí viene la parte que sí tiene razón, hasta por primera vez en 2 siglos, en 3 siglos, o los que sean, o en todos los siglos desde que existe la lectura, por primera vez ha habido un parón y un bajón en los últimos 5 años. Yo acabo de estar en México en un simposio, en una reunión, en una conferencia de SM, de Educación Internacional y tal. Y entonces allá había algunos que decían que esto era por la aparición de Netflix. Netflix, sabéis que es como un canal de televisión en donde tú puedes ver películas, las que quieras, y series. Toda la gente está completamente colgada ahí de las series de Netflix, ¿no? De ese canal de televisión. Entonces, no es verdad que sea eso. Siempre cuando se inventó el cine decían que se iba a dejar de leer, no es verdad. Cuando se inventó la televisión decían que se iba a dejar de leer, no es verdad, siempre ha subido. No es cierto. ¿Qué es lo que ha pasado de nuevo, verdaderamente nuevo, en estos 5 últimos años? Que realmente, por primera vez, yo que soy muy partidaria de las nuevas tecnologías, a mí me encanta la ciencia, me encanta la tecnología, yo soy muy partidaria de las nuevas tecnologías, por primera vez estoy asustada, y no solo yo, todos los expertos, claro. Pues lo que ha pasado es los smartphones. ¿Qué son los smartphones? Pues los teléfonos estos supuestamente inteligentes, en donde todo el mundo está todo el rato conectado a Internet y todo el rato conectado a las redes y todo el rato. Y en los últimos 5 años estos smartphones, teléfonos inteligentes, se han hecho absolutamente mayoritarios. Todo el mundo tiene esto. Entonces, estos teléfonos nos tienen constantemente conectados y no nos damos cuenta de que nos comen el tiempo, porque te lo comen a pedacitos. Apple, que es una de las grandes empresas de esta tecnología, la más grande mundial, ha calculado que es el iPhone, ¿sabéis? El famoso iPhone, que nos enchufamos a Internet al día 80 veces de media con el iPhone. Esto quiere decir, se ha calculado que estamos conectados al día entre 4 y 5 horas al día. Es todo nuestro ocio, es todo el ocio de una persona con el que trabaja y tal. Y no nos damos cuenta porque te lo come, es un tiempo que te come cachitos. Entonces la gente ya no tiene tiempo de leer, ya no tiene tiempo de nada. Nuestro tiempo, el tiempo, tú te enganchas, no sabes, no es como irte a un cine, que tú vas hasta el cine, media hora hasta llegar al cine, luego la película 1 hora y media, otra media hora llegar a tu casa, has empleado, y lo sabes, eres consciente, has empleado 2 horas y media. En el teléfono móvil tú de repente estás en un momento y haces así y te pones a mirar algo y pasas 5 minutos sin darte cuenta, luego sigues, pero otra vez lo vuelves a hacer 80 veces al día. En total, todo eso suma a pedacitos 5 horas de tu vida cada día. Y no te das cuenta de que has perdido 5 horas de tu vida cada día, porque has ido a cachitos.
existen los poderes fácticos como existían en mis tiempos. Recuerda usted que primero hablaba de militares, segundo existen los poderes. Hombre, claro que existen los poderes sí, fácticos. La prensa ahora, ¿qué poder? Bueno, la prensa es un poder también. El sistema democrático, lo que tiene, claro, en sus tiempos, que también eran en parte de los míos, de mi juventud primera, era el franquismo, que era una dictadura. Entonces, los poderes fácticos eran mucho más fácticos, o sea, eran mucho más opresivos y no tenías defensa. Los poderes siguen existiendo, pero lo que pasa es que el sistema democrático, que es lo menos malo, el menos malo de los sistemas, es un sistema que en realidad es un sistema político pesimista que cree que el ser humano, dejado libre, pues aspira a tener el mayor poder posible y por el más tiempo posible y de la manera más absoluta posible. Entonces la democracia que sospecha eso del ser humano, lo que hace es intentar dividir el poder lo más posible para que la gente no pueda acapararlo y poner pues leyes para que podamos, que haya diversos poderes que se puedan como vigilar los unos a los otros, ¿no? Entonces intenta justamente dividir el poder para que no pase, para que esos poderes fácticos no sean tan fácticos. Pero claro, los poderes existen, solo que en una democracia cuanto más avanzada sea, ese poder está cada vez más repartido. Desde luego el ejército tiene un poder, los medios de comunicación tienen un poder, en las democracias, en la dictadura no, pero es que las asociaciones de vecinos tienen un poder, los colegios profesionales tienen un poder, ¿sabe? En una democracia se intenta efectivamente dividir el poder y repartirlo lo más posible para que se puedan controlar, para que nos podamos controlar unos a otros mejor, ¿no? Esto es sobre el papel, luego las democracias tienen sus problemas. Bueno, pues volviendo al tema de los libros, en este momento, ¿qué libro tienes tú? Que seguro que tú sí tienes un libro de mesilla. Sí, ¿qué libro? ¿Qué libro tienes? Eso es. Sí, ¿qué libro estoy leyendo? Estoy leyendo un libro interesantísimo que es muy raro, es un libro raro y es una especie de investigación sobre un falsificador americano que además fue un asesino y que falsificó montones de documentos y entre otros, esta investigación falsificó una carta de una poeta muy famosa norteamericana ya muerta que se llamaba Emily Dickinson. Entonces se llama el libro, no me acuerdo cómo se llama, me parece que se llama El asesino y la poeta o algo así, porque yo tengo una memoria horrible y es de un norteamericano y estoy fascinada, llevo como un tercio del libro, estoy totalmente fascinada con él. Muy interesante. Sí. Y bueno, no va a pasar nunca. Pero si, por ejemplo, hubiera un juego en tu biblioteca o una cosa de estas, ¿qué libro ¿por cuál te ibas? Si hubiera un fuego en mi biblioteca, lo primero que haría sería sacar a mis perras, te diré. Los libros... O sea, ¿qué cultas? ¿Las tienes en la biblioteca? No, pero por si acaso están donde estoy yo. O sea que ya me imagino que tú estás pero por si acaso, que tú estás allí, claro. Lo primero es sacar a mis perras, los libros se pueden... Claro. Mira, sí, porque además es muy difícil porque los libros son tus hermanos de viaje en la vida. Leer un libro es vivir y es vida de primera calidad, o sea, para mí es un pedazo de vida. Y claro, como en tu propia vida, tú vas dejando vida atrás y libros atrás. Quiero decir que a lo mejor libros que han sido importantísimos para ti con 20 años, luego los relees, yo releo poco, pero alguna vez ha pasado, los relees con 40 y no te gusta. Y es injusto también para el libro, porque te acompañaba, así que en aquel momento, ¿no? Sí. Entonces, no sé, pero bueno, hay dos, siempre se me hacen una pregunta así parecida a esta, pues siempre digo que yo tengo dos maestros que me parecen que maestros mayores, porque no fueron escritores a los que yo leí cuando ya llevaba 2 o 3 novelas publicadas, ¿no? Pero descubrí en ellos todas mis búsquedas narrativas que ellos llegaban a responderlas de la manera más sublime, ¿no? Entonces, pues eran como faros. Entonces, uno de ellos en la parte más diría yo, más realista mía, más realista o hiperrealista, pues es Vladimir Nabokov, ¿no? Que es este escritor ruso
que terminó viviendo en Estados Unidos y que escribió Lolita, no sé si os suena la novela Lolita, maravillosa novela. Y luego en la parte más fantástica, que yo tengo una parte muy fantástica, pues una escritora norteamericana de literatura fantástica, de ciencia ficción, que se llama Ursula K. Le Guin y que a mí me parece, se murió hace año y medio, y me parece una de los grandes escritores del siglo XX, buenísima. Bueno, tú has tocado pues distintos géneros literarios, muchísimos, pero ¿en cuál te sientes como más a gusto, o cuál te gusta más, o con cuál disfrutas más cuando estás escribiendo? Bueno, con la novela, sin duda. Con la novela. Sí, porque para mí el periodismo también es un género literario, el periodismo escrito, el reporterismo que yo hago, y está muy bien, y me ha encantado ser periodista, porque además te enseña muchos mundos, y no solo geográficos, que también, mundos interiores que son muy interesantes. Pero el periodismo, por ejemplo, es un oficio, distinto. Es mi trabajo, y ha sido, y lo es, y la novela es mi pasión, es mi manera de vivir, es como un esqueleto exterior que me mantiene en pie, ¿no? O sea que la novela es mi pasión de todas, vamos. Y hablando de esas novelas, dices que casi te cuesta 3 años escribir una novela, que es sí, larguísimo. De media en general sí, claro. Aunque llevo 3 libros intentando tardar menos, porque ya soy muy mayor y tengo muchos libros por delante. Entonces estoy intentando tardar 2 años y claro. Los 3 últimos libros los he escrito en 2 años. ¿Y qué proceso es el más difícil para escribir una novela? ¿Cuál es lo que te cuesta más? ¿En qué parte? Cada novela tiene... Cada novela tiene el suyo. Sí, pero cada novela es distinto. ¿La descripción de los personajes? No, mira, las cosas, lo más difícil... ¿El argumento? No. Cada novela tiene su escollo y su... Pero en general, las 2 cosas más difíciles de hacer narrativamente, la segunda más difícil es hacer novelas corales, en donde haya muchos personajes y que cada personaje tenga su desarrollo y su realidad. Esa es la segunda más difícil. Y lo más difícil de escribir es hacer pasar el tiempo en la novela, que realmente tú notes que pasa el tiempo, o sea, que haya un efecto del paso del tiempo, que al leerlo pasa el tiempo también por ti, ¿no? Al tiempo que mientras estás leyendo la novela. Esas son las 2 cosas más difíciles de hacer narrativamente. Bueno, también has dicho tú que sin arte no se puede entender el mundo y que es un refugio al caos de la vida. Pero nos preguntamos, ¿por qué el arte y la cultura interesan tan poquito a los políticos? Porque son unos borricos, porque no se dan cuenta de que es lo más importante y que de verdad mueve el mundo. No solo mueve el mundo, lo mueve de verdad. Yo tengo la teoría, estoy segura, está comprobado además, por psicólogos clínicos, sociales y tal, por psicólogos sociales y esto. Yo estoy segura de que dentro de la violencia urbana, por ejemplo, influye el entorno. La fealdad del entorno, ¿no? Entonces, en esos suburbios horrorosos en donde vive gente en exclusión social, crean mucho más violencia por la fealdad del entorno y por la fealdad de la vida. Está estudiado. Sabéis que para evitar el vandalismo, por ejemplo, ¿no? Para evitar que se rompan bancos, que se rompan ventanas, que los chavales... Lo que hay que hacer es ponerlo bonito. Si está bonito, si está pintado, si está... La gente no lo rompe. Está estudiado, eso es una... No, más que poner policías, más que poner... Hay que ponerlo bonito. Entonces, el efecto de la belleza nos da un sentido a la vida, de verdad. Sin la belleza, que es el arte además, pues no podríamos vivir. ¿Y tú crees que el sistema educativo actual va a hacer a la nueva generación una sociedad más, no sé, crees que están mejor preparados, sobre todo, que la preparación que tienen es mejor que las anteriores? Depende en dónde. Desde luego en España es fatal. Tenemos unos datos de abandono escolar brutales, tenemos cuando se hacen, por ejemplo, estudios cruzados entre varios países de conocimiento científico, somos los penúltimos. La gente no es capaz de les preguntan nombres de científicos. En España, una cosa que hizo el BBVA, el banco, ¿no? La fundación del BBVA hace 3 o 4 años, y la mayoría, no me acuerdo cuánto, un porcentaje altísimo, no fue capaz de los españoles de dar ni un nombre de científico. Pero es que ni Einstein ni Marie Curie, que son como rockeros, ¿no?, de la ciencia, los conoce todo el mundo, ni eso, ¿no?
Entonces España es una catástrofe educativa. Yo no tengo hijos, no quiero meterme en algo que tampoco luego me lo conozco muy bien, pero que no puede ser. Los datos generales son malísimos y claro, no se puede educar bien cuando cada partido que llega al gobierno cambia la ley de educación. Desde hace 30 y tantos años hemos tenido no sé cuántas leyes, no, imposible. Tendría que ser un acuerdo nacional, ¿no? Y no se consigue. Bueno, pues también tú te has declarado defensora de la homeopatía. Y No. No eres defensora. No. A ver, tú, pues nos han engañado. No. Lo que yo decía es que había, bueno, esto es una de las manipulaciones de las redes, ¿ves? De las manipulaciones de las redes. Era un artículo sobre el poder abusivo de las farmacéuticas y decía, efectivamente, que me parecía sospechoso el ataque tan furibundo contra la homeopatía. Yo decía, es verdad que está tan diluido que es como tomarse agua, que es un placebo, pero incluso los placebos también. Se estudia que, aunque sea un placebo, también curan. En tanto en cuanto, claro, también curan por el placebo. Y desde luego no parece que hagan mucho daño. En tanto en cuanto se avise bien claramente al usuario que no puedes curarte solo con homeopatía porque te puedes morir. O sea, que no soy partidaria de la homeopatía, lo que soy partidaria es del dogmatismo y del acoso. O sea, si a la gente quiere tomarse las pildoritas estas que valen baratas y que no hacen daño, además de tomarse la penicilina, pues me parece estupendo. Sí. Muy bien. Y tú, que eres una mujer que implica mucho éxito, que te mueves en muchos niveles, ¿tú vives alrededor tuyo el machismo? Hombre, claro, el sexismo, que me parece más certero que la palabra machista o que el feminismo y tal. Pues el sexismo todavía la seguimos viviendo. Hemos avanzado muchísimo. Realmente en siglo y poco, en 5 o 6 generaciones estamos cambiando una situación que duraba milenios, ¿no? Hay que recordar que hasta principios del siglo XX a las mujeres no nos dejaban estudiar en las universidades. En España no se nos dejó estudiar hasta el año 1910. Y hay que recordar que hasta mediados del siglo XX, y bien entrado luego el siglo XX incluso, no se nos ha dejado votar. En España, como sabéis, en el 31, pero en Francia en el 45, en Italia en 1946. En Mónaco, ese Mónaco tan glamuroso, hasta 1970 no pudieron votar las mujeres. En un cantón de Suiza está dividida en cantones, que es como si dejáramos aquí como los gobiernos estos regionales nuestros, como las autonomías, pero una versión, digamos. Pues en uno de esos cantones de Suiza la mujer no pudo votar hasta 1990, Suiza. Entonces, en Arabia Saudí la mujer no ha podido votar hasta el año 2015 y solamente en las municipales, en las legislativas todavía no puede votar. En algunos países pueden votar, pero no pueden presentarse como cargos, ¿no? Bueno, total, que salimos de las catacumbas y entonces se ha avanzado muchísimo, pero queda muchísimo todavía, queda muchísimo. Y la cuestión es que el sexismo es una ideología en la que nos educan a todos, a hombres y a mujeres. Las mujeres también somos sexistas, evidentemente. Y además tenemos que cambiar todos. El sexismo, el feminismo también es cosa de hombres. Si no cambiamos todos, no se cambiará el mundo. Ya han cambiado ellos, por eso estamos aquí. Si no, no seguiríamos igual, ¿no? Y ahora, por fortuna, muchísimos hombres se están dando cuenta de que les libera también el feminismo, que el feminismo también es cosa suya. En la última manifestación del 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, como sabéis, que hubo en Madrid, esa manifestación del último 8 de marzo fue la manifestación feminista más grande de la historia y del mundo. Y en cifras oficiales estuvimos 370.000 personas. 370.000 personas. Un 40% eran hombres de todas las edades. Y entre las chicas y chicos menores de 25 años, un 50%. Y eso anima mucho, da esperanza para un futuro mejor para todos. Y bueno, tenemos una pregunta que es muy controvertida. Dale. Y que además que en este momento es, por muchas circunstancias, muy sensibilizada, ¿no? Sí. ¿Tú crees que se debe de despenalizar la eutanasia? Hombre, claro.
Pero eso es de cajón, es evidente, es un derecho esencial. Este es otro de esos derechos, la eutanasia, que exige y que necesitamos hacer un acuerdo nacional, porque está más allá, por supuesto, de cualquier partido. Es algo de cajón y de elemental. Y hay que hacerlo bien, por supuesto. Hay que poner todo tipo de cautelas. Hay que regularlo bien y regularlo ya, cuanto antes. Sí, por supuesto que sí. Cuando te he hablado del libro de la ridícula idea de no volver a Sí. verte y todo esto, es que tú dices que abordas el tema de la muerte, del duelo, pero luego dices una cosa muy interesante, que es la reinvención de uno mismo. Sí. Y entonces, bueno, es que tú estuviste casada con un periodista magnífico Sí, también. con Pablo Lizcano, sí. Efectivamente. Y entonces, ¿cómo crees Pablo tú? Lizcano. ¿Cómo crees tú conseguiste reinventarte? Pero no Porque tenemos es algo más tan remedio, difícil. no tenemos más remedio. De hecho, en cada vida, ¿y qué os voy a decir a vosotros, que sabéis más de esto que yo, ¿no? En cada vida hay muchas vidas. Yo voy por la cuarta o quinta, seguro que vosotros vais por la sexta. Pues ya estamos por la última, para que te voy a engañar. No te creas, eso nunca, porque a lo mejor resulta que te queda otra vida. Mira, hay una historia preciosa de una mujer que me encanta, que es una inglesa, que se llama Mona Keel. Entonces esta mujer estudió música cuando era joven, cuando era pequeña, y luego lo tuvo que dejar porque su padre se murió, estudiaba violín, estudiaba tal, solfeo, tal. Cuando su padre se murió, cuando ella tenía como 17 años, tuvo que dejarlo, se puso a trabajar. Entonces se trabajó, fue secretaria toda su vida de un ministerio. Además era judía y le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial en Londres, vivía en Londres. Le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, entonces organizó también una fundación para sacar niños judíos de la Alemania nazi y tal. Bueno, vivió con eso, se casó, se separó, tuvo hijos, una vida entera. Se jubiló con 65 años y entonces dijo, bueno, voy a retomar los estudios ahora que tengo tiempo, aquello que me gustaba tanto lo voy a retomar, y empezó a estudiar composición, empezó a estudiar no sé qué. Con 86 años estrenó su primera pieza de composición en los proms, que son una cosa importantísima de música y tal. Bueno, se convirtió en una de las más importantes compositoras contemporáneas europeas durante 10 años, de los 86 a los 96 que se murió. Ha sido una de las más importantes compositoras contemporáneas europeas. Qué bonito. Así que Mona Keel, que K-E-A-L. Así que nunca se sabe. Nunca se sabe. La única que sí has escrito sobre ciencia ficción, que cómo ves el futuro en 50 años, pero es que más o menos ya nos has dicho cómo ves el futuro. Bueno, no lo he dicho, pero lo veo mal, la verdad. Lo veo mal por el cambio climático, ¿eh? O sea, no creo... tengo unas novelas efectivamente de ciencia ficción que suceden dentro de 100 años, en el año 2109, de hecho dentro de 90 años, pero y el mundo ese que yo imagino no es peor que este. Yo creo que este es peor que ese. En ese mundo que yo imagino, por ejemplo, pues ya no hay sexismo en la Tierra, hay algunas ventajas, pero lo que hay malo es el cambio climático. El cambio climático lo tenemos, es muy crudo y muy duro, y vamos a pasar lo que queda de este siglo va a ser muy duro. Nosotros nos vamos a salvar, pero nuestros descendientes se van a acordar de nosotros y van a dar... Ya lo están, habéis visto esa chica, no sé si lo habéis visto en las noticias, hay una chica sueca, ¿no?, que tiene 15 años, 16 acaba de cumplir, y que es una de las líderes del Greta, no sé cuántos, una de las líderes del movimiento del cambio climático, y estuvo en las Naciones Unidas y nos estuvo poniendo, claro, a los mayores a caer de un burro, diciendo no sabéis enfrentar a esto, qué mundo nos estáis dejando, sois una catástrofe y tal. Con 15 años, con razón, sí. Bueno, pues ya la encontró la chuleta. Ah, vale. A ver, la que me quedaba era, ¿qué te parece la sentencia de la manada? Bueno, esta última... ¿Crees que Francisco Serrano piensa realmente lo que dijo o es una manera de conseguir titulares y protagonismo? Bueno, la sentencia de la manada, la última Ya no veo sentencia más. de la manada, la sentencia del Supremo, me ha parecido maravillosa, me ha parecido que realmente da esperanza en el sistema judicial, y además por el rapapolvo que echa a los jueces de la primera sentencia,
que les dice que todavía se podría y se debería haber aumentado mucho más porque no tenían que haber considerado que era un solo delito, sino que eran varios delitos continuos. Que lo eran. Que lo eran, por supuesto que sí. Así que esas grandes reformadores, digamos, los del Supremo, y me encanta, eso ha sido maravilloso. Y creo que sí que piensa verdaderamente que hay gente que tiene todavía la cabeza cruzada, vamos, y que no entienden ni lo más elemental de la vida. Bueno, pues yo, si a Nacho le parece bien. Pues yo creo que un aplauso para Mari Carmen. No. Para Mari Carmen, has estado genial. Lo que quiero es darte las gracias por la gracias. paciencia que has tenido conmigo tú y la que han tenido los demás. Oye, que has estado genial. Muchísimas gracias. Has estado genial. Una pregunta, claro que sí. Espera. Un comentario. Era para que te grabara la cámara. ¿Quieres salir en la cámara? No. Un comentario quiero decir. En el círculo nuestro se comenta, se dice mucho, que si no nos metemos los nuevos tecnicismos, vamos a hacerlo, ya sabes tú, Con las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías, sí. si no nos metemos en ellas, vamos a hacerlo en Hay que aprender a manejarlas, pero En teoría, yo creo que llevan parte de eso. sí, las nuevas generaciones, por lo menos, evidentemente tienen que aprender a manejarlas. Pero fíjate que con esto de lo que os decía antes, del efecto que están teniendo los teléfonos inteligentes en la gente y en la falta de concentración, los técnicos, o sea, la gente más importante, los empresarios más importantes del mundo en nuevas tecnologías, ya han dicho y han declarado públicamente que ellos no dejan a sus hijos hasta los 12 años que tengan acceso a las nuevas tecnologías. Porque parece ser que eso es muy preocupante, que está afectando la manera en que madura el cerebro de los niños, está afectando en su capacidad de concentración, nos afecta también a nosotros, ¿no? O sea que sí, desde luego hay que aprender las nuevas tecnologías, pero por otro lado hay que tener cuidado para que no te coman la vida, ¿no? Entonces, las dos cosas a la vez. Y otra cosa, ¿a qué se debe que haya tanto machismo? Que llevamos desde 9 años 27 mujeres asesinadas. ¿A qué puede obedecer? Porque todavía existe lo que decíamos antes, mucho machismo todavía, y hasta que no haya los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o exparejas, no van a acabar hasta que no haya de verdad una educación de los hombres y de las mujeres distinta desde la cuna, ¿no? Y esto todavía está lejos de suceder. ¿No puede obedecer a que no hay castigo? No, bueno, hay castigo, pero No, lo que yo creo que decía. algunas, no todas las sentencias son también como la primera de la manada, que fue un escándalo y que creó ese escándalo, ¿no? Hay sentencias mayores y tal, pero bueno, yo creo que fíjate, es un tema muy complejo porque en algunos casos, no en todos, que dices qué pena, ¿no? Que este monstruo no haya hecho al revés. En algunos casos, en estos casos de asesinar a la mujer e incluso a los hijos, después el asesino se mata. Hay un porcentaje que no es baladí, o sea, no es pequeño. Pues porque realmente ha perdido la relación con el mundo, cree que el mundo que él tiene un mundo machista pétreo en la cabeza y ya no comprende el mundo normal y cree que le están persiguiendo y cree que son gente mala y no tienen capacidad de empatía y tal. Pero a ese tipo, que son malas personas con poca capacidad de empatía, hay que educarles desde pequeños para que no se sientan tan fuera del mundo, para que no se produzca eso. Es una especie de ruptura también del entendimiento social. Sí, pero es una ruptura del entendimiento de ellos en el mundo. Bueno, no, más bien es una especie como de rencor terrible, piensan. Ellos fueron educados para ser el centro de la creación, seguramente con madres muy machistas también, que les educaban, y después se creen que les están arrebatando y que son las víctimas de una injusticia enorme y de una... Entonces, por eso digo que hay que cambiar la educación. Se ha hablado de la prostitución. ¿Por qué cree usted que los políticos no admiten la legalidad? Porque sería... Bueno, está en un limbo. No reconocido, Sí.
le hablo porque lo oigo como cuando era legal. Había curas, pagaban impuestos. Bueno, la cuestión es que lo de los impuestos se pagan. Sí, están en un limbo. Están en un limbo, no están legalizadas, no están no legalizadas, están ahí en una situación legal completamente confusa, que es como han estado siempre, por otro lado. No puede ser el maremán político que tenemos. Más que eso, la influencia católica restrictiva, sí, y entonces pues una falta de claridad sobre eso, puritanismo también. Bueno, muchas gracias. A usted, a ti. Qué difícil nos lo ponen todos, sí. Sí, no, hay que luchar. No nos da igual nada. Desde aquí también se puede luchar. Dime. Ya que es tan amable, ¿se acuerda? Yo me acuerdo. Espera un momentito que ella estaba hablando. Sí, ahora mismo me lo cuentas. Te quería preguntar cuántos idiomas hablas. Pues, He visto que has publicado en distintos países. pero me traducen, menos mal. No me traduzco yo, me traducen. Hay unos traductores. Claro. Hablo inglés bien, hablo francés medio bien. Entiendo portugués, italiano y catalán. Pero nada más, sí. Pero los libros los traducen. Sí. Su padre era torero. Sí. ¿Se acuerda de que en los coches que llevaban, que eran de furgoneta, llevaban un botijo? ¿No se acuerda? Pues no me acuerdo, aunque he visto las fotos, pero yo personalmente no me acuerdo del botijo. Había también ese botijo para cuando hacía aire. Claro. mojar. A mojar no, eso sí, mojar la parte de abajo del capote y del sí. No me acuerdo de aquello. Eso sí es verdad. Bueno, esto es un pequeño recuerdo. Pero qué maravilla, muchas gracias. María Carmen y a todos, muchas gracias. Dejadme que lo voy a ver, ¿eh? Y muchísimas gracias. De verdad que para nosotros ha sido un placer tenerte Muchas aquí gracias. y ha sido una maravilla. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, un cuaderno! Aquí escribiré, ya os he dicho que me encantan, qué bonito. Qué bonito. ¿Y esto lo tenéis vosotros para escribir cosas? Qué genial, me encanta. Piensa, escribe, crea. Voy a abrir esto. Momento. ¡Ay! Útiles. ¡Ay, de escribir con lo que me gustan, con lo que me encanta! Muchísimas gracias. En ti beso a todos. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, ¿eh? Me encanta.